Bueno, continuamos con nuestra semana del curso de capacitación para docentes que tiene que ver con lecturas feministas para análisis de arte contemporáneo. En este caso, bueno, después de ver los capítulos de manera muy general de Griselda Pollock sobre el encuentro del feminismo con el canon y las tres posturas que de ahí se derivan, y además de el análisis que ella plantea de la artista pintora Artemisia Gentileschi, eh, pues precisamente ella llega a estas conclusiones de una especie de política implícita que está basada en una diferencia sexual para estas serie de pinturas que además hablan de una tradición, en este caso judía, de las representaciones del Antiguo Testamento, dos temas no solamente de la historia del arte, sino de precisamente del judaísmo. Y por otro lado, pues estas preguntas que tienen que ver en cómo es que se está construyendo este sujeto, esta sujeta del feminismo, y cómo es que debemos de estar muy atentas y atentos a cómo es que estas subjetividades pueden encontrarse de nuevo reproduciendo pues precisamente la construcción de la idea de mujer que, que ya existe en la tradición, ¿no? Que es esta construcción de género. No necesariamente solamente este es un peligro para los feminismos, sino para las teorías contemporáneas que pueden estar en boga también, y que también, bueno, son críticas. Y si se reproducen o no estas cuestiones, por ejemplo, desde las perspectivas LGBT, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, en esta parte lo que me gustaría pedirles es que si ustedes quieren, eh, pues simplemente pongan esta parte como una especie de narrativa, de podcast. No vamos a ver imágenes, les voy a compartir pantalla para un texto, para compartirles dos lecturas, una lectura muy rápida de plantear este problema de lo eh, personal es lo político a través del inicio de un texto de Kate Millett, que es una de las feministas de ese momento, que además está muy vinculada con el arte, porque, bueno, ella misma es artista de la, eh, eh, es artista de escultura y de instalaciones. Entonces, precisamente, bueno, ella es la que escribe este texto que vamos a tomar como referencia para hablar de esta frase de lo personal es lo político, y cómo tiene esta relación con la generación de lo simbólico, a partir en concreto de una tesis que realiza ella, la tesis doctoral, con con la que se titula, que se llama Política Sexual. Ella hace esta tesis y la presenta en el año de 1969, y es una tesis en la que intervino, digamos, un pensamiento que estaba muy fuerte, digamos, la influencia en Norteamérica, que es pues la escuela de Frankfurt, ¿no? Había unas líneas de teoría crítica bien interesantes en ese momento, y pues precisamente ella hace un análisis crítico, de teoría crítica, a partir de un análisis literario. Y así es como plantea su texto. Vamos a leer eh, esta parte rapidísimo.
Bueno, tenemos el texto de Kate Millett. Este texto se llama Política Sexual y está realizado en dos partes. Y bueno, pues ella, como les digo, tiene una línea de la teoría crítica muy interesante a partir del análisis literario y simbólico, que es un poco más, como lo estábamos diciendo precisamente con Griselda Pollock, en el sentido en que se da cuenta y da cuenta de una política sexual implícita en las obras producidas, no solamente las anteriores, sino las que tienen una muy gran influencia a nivel internacional. Y ella, bueno, sobre todo, bueno, se plantea algunas lecturas, por ejemplo, de Henry Miller, con la que vamos a comenzar hoy. Ejemplos de política sexual. Y leo: solía pedirle que me preparase el baño. Ella fingía darme largas, pero acababa haciéndolo. Cierta vez había olvidado las toallas. Ida, la llamé, tráeme unas toallas. Entró en el cuarto de baño y me las tendió. Llevaba un salto de cama y medias de seda. Al inclinarse sobre la bañera para dejar toallas a mi alcance, su bata se abrió. Me puse de rodillas y hundí la cabeza en su chocho. Todo sucedió tan deprisa que no le dio tiempo a rebelarse, ni siquiera a simular resistencia. La metí en la bañera, con medias y todo. Le quité el salto de cama y lo arrojé al suelo. Le dejé las medias. Con ellas resultaba más lasciva y me recordaba los desnudos de Cranach. Me tendí y la traje sobre mí. Ella estaba cual perra en celo. Me mordía en todas partes, palpitando, jadeando y retorciéndose como un gusano en el anzuelo. Mientras nos secábamos, se inclinó y empezó a mordisquearme la polla. Me senté en el borde de la bañera y ella se arrodilló a mis pies para sorberla mejor. Al cabo de un rato, la levanté, la incliné hacia adelante y se la metí por detrás. Tenía un coño pequeño y jugoso que me calzaba como un guante. Le mordí la nuca, las orejas, los puntos más sensibles de su espalda y, al retirarme, dejé la marca de mis dientes sobre su precioso culo blanco. No intercambiamos ni una sola palabra. Fin de cita. Esta sabrosa muestra de prosa descriptiva forma parte de Sexus, esa novela de Henry Miller, tan traída y llevada que salió a la luz en París durante los años 40, pero estuvo proscrita de su casta tierra natal hasta que Grove Press la publicó en 1965. El párrafo citado, en el párrafo citado, Miller recuerda, bajo el seudónimo de Val, cómo sedujo a Ida Berlin, la esposa de su amigo Bill Woodruff. Si consideramos dicho párrafo como una mera descripción del acto sexual, observaremos que posee numerosos rasgos que rebasan los límites de esa actividad puramente biológica que el narrador llamaría joder. De hecho, el auténtico valor y carácter del incidente narrado radican precisamente en tales rasgos. Analicemos en primer lugar las circunstancias y el contexto en el que se desarrolla la escena. Val acaba de cruzarse con Bill Woodruff a la puerta de un teatro de variedades en el que actúa Ida Berlin. En virtud de una divagación típicamente característica del estilo de Miller, este encuentro trae a la memoria del protagonista una breve aventura sexual que mantuvo con Ida 10 años atrás y desencadena 11 páginas de vívidas imágenes. El narrador se detiene, ante todo, en la persona de Ida. Cita: era ni más ni menos lo que su nombre evocaba: bonita, insustancial, teatral, infiel, malcriada, consentida y mimada, tan hermosa como una muñeca de Dresde, pero con una melena negro azabache que le daba cierto aire javanés, que parecía emanar de su alma. Si es que la tenía, vivía enteramente con el cuerpo, los sentidos, los deseos. Toda ella era una continua exhibición, la exhibición de su cuerpo,
dirigida por su mezquina y tiránica voluntad, que el pobre Gudruf interpretaba como una monumental firmeza de carácter. Ida era una boa que engullía cuanto se le ponía delante, una boa cruel e insaciable. Fin de cita. En cuanto a Woodruff, Miller lo describe como un pobre muñeco zarandeado por su mujer. Cuanto más se desvelaba por ella, menos se interesaba por él. Ida era un monstruo de pies a cabeza. El narrador pretende hallarse totalmente inmunizado contra el hechizo, si bien demuestra hacia ella una fría curiosidad intelectual. Cita. Como persona me importaba un comino, aun cuando me preguntaba a menudo si sería un buen bocado, por decirlo así. Reflexionaba sobre ello con indiferencia. No sé cómo Ida lo advirtió. En su calidad de amigo de la familia, Val goza del privilegio de poder dormir de vez en cuando en casa de los Woodruff y desayunar en la cama, mientras Bill, el marido, acude a su trabajo. Reviste gran interés para el desarrollo posterior de los acontecimientos, la táctica inicial adoptada por Val para despertar la solicitud de Ida. Cita, le molesta profundamente traerme el desayuno a la cama. No se lo servía a su marido y no veía razón alguna para hacer una excepción conmigo. Yo nunca he desayunado en la cama, salvo en casa de los Woodruff. Lo hacía con el único propósito de molestarla y humillarla. Fin de cita. De acuerdo con uno de los mitos cruciales de cualquier novela de Miller, el protagonista, que siempre representa alguna faceta del autor, demuestra tener un atractivo irresistible y una potencia sexual casi legendaria. Por ello, el lector apenas se extraña de que Ida sucumba con tanta facilidad. Pero volvamos al párrafo que abre nuestro análisis. La escena que describe parece una sucesión de artimañas agresivas, urdidas por el héroe y toleradas por la mujer que representa lo que, impulsados por la fuerza de la costumbre, nos vemos obligados a denominar el papel de heroína. La primera maniobra del Don Juan consiste en exigir un favor suplementario, llevarle las toallas, a fin de restringir las funciones de Ida a las de anfitriona y criada. El que estuviese vestida con un ligero salto de cama y medias de seda añade una nota romántica y facilita la táctica escogida por el héroe. Dicho sea de paso, y como probablemente ya habrá observado más de una lectora, las medias no suelen llevarse sin un accesorio tal como una faja o un liguero, pese a que, según la fantasía masculina tradicional, la desnudez de la mujer solo puede ir envuelta en algún complemento vaporoso, bien se trate de un par de medias o de otra prenda íntima transparente. Val entra en acción. Me puse de rodillas y hundí la cabeza en su chocho. El término chocho merece especial atención porque revela que la humildad y la actitud implorante que parece implicar la postura adoptada por el héroe no deben tomarse al pie de la letra. En la palabra chocho cristaliza un tono displicente expresado de forma tácita por todo el párrafo, en que un macho narraría a otro macho una de sus hazañas eróticas. Todavía más elocuente acerca del verdadero sentido de la acción resulta el comentario que sigue. Todo sucedió tan deprisa que no le dio tiempo a rebelarse, ni siquiera a simular resistencia. El vocablo revelarse demuestra que la escena analizada no constituye una descripción del coito propiamente dicho, sino más bien de una relación asentada sobre el principio de poder. Val ha informado previamente al lector de que Ida quería hechizarme y hacerme bailar la cuerda floja, como había hecho con Woodruff y sus demás admiradores. La cuestión decisiva radica, por consiguiente, en saber cuál de los dos personajes va a bailar en la cuerda floja o, a la inversa, cuál va a conseguir imponerse sobre el otro. Tras implantar desde un principio su dominio, Val actúa con asombrosa celeridad para prevenir la insubordinación de Ida. Se apresura, pues, a introducirle en su elemento, a la sazón, el medio acoso, sin reparar en lo ridículo de la situación. Señalemos una vez más, bajo el lenguaje utilizado por Miller, trasluce claramente el problema subyacente del poder. La metí en la bañera. El lector observa atónito la prontitud y agilidad del narrador que zambulle a su presa en un abrir y cerrar de ojos y asumiendo toda iniciativa la despoja
acto seguido de su superfluo salto de cama. Hasta aquí voy a dejar esta lectura de la nota introductoria a política sexual de Kate Millett, porque me gustaría hacer unos comentarios que precisamente vamos a dejar aquí. Uno, primero, eh, a tener en cuenta una cuestión que siempre se le atribuye a este tipo de pensadoras, que son catalogadas como feministas radicales, ¿no? Y que en este sentido, bueno, muchas veces hay juicios muy apresurados, perdón, juicios muy apresurados para hablar de esta línea de pensamiento. No todas las feministas radicales tienen una relación con las artes, pero en este caso Kate Millett sí. Y ella, pues precisamente lo que está haciendo es analizar a la generación inmediatamente anterior de literatos norteamericanos a partir de este texto, en concreto Henry Miller, Genet, entre otros, eh, porque le interesa proponer esta hipótesis, ¿no? Que es una hipótesis, como les decía, de su eh, tesis doctoral. Es decir, que en la elaboración de una narrativa literaria, en este caso de las obras de Miller y de los demás escritores que ella analiza, hay una política sexual implícita en la narrativa, ¿no? Esto nada más para dejar en claro, pues uno, que esta feminista que está haciendo este análisis no está clausurando la obra de Henry Miller, al contrario, o sea, la está leyendo, pero la está leyendo de tal manera que está analizando la política sexual que está implícita en ella, o sea, está poniendo una hipótesis muy fuerte a propósito de estas narrativas, ¿no? Y justamente a partir del análisis del lenguaje y del discurso que hay en estas narrativas, da cuenta de cuáles son estos sujetos, a quienes le hablan en sus procesos de subjetivación a otros sujetos, varones, y también a quien se objetualiza dentro de estas narrativas, ¿no? Dentro de eso, por supuesto, hay una política sexual y hay una serie de análisis que ella hace que están muy lejos de esta idea que también, como les digo, se ha proclamado de una cancelación del feminismo radical de todas las narrativas de los varones, cuando lo que hacen, por ejemplo, en este caso, Kate Millett, es hacer esa lectura fuerte, ¿no? Y por otro lado, pues analizarla a partir del lenguaje que está planteando y no de una moral en un sentido de si no está haciendo ningún juicio aquí, hasta donde hemos leído ahorita, no es un juicio moral, es un análisis de poder, ¿no? Muchas veces cuando también se hace una referencia a las feministas radicales, en este caso, pues a Kate Millett, es como si fueran unas moralistas sobre lo que está ocurriendo ahí. Y no, ella lo está haciendo en el ámbito del poder, ¿no? Cómo se habla del cuerpo femenino, ¿no? Para el cuerpo femenino es un cuerpo fragmentado, no es una persona. Por eso mismo, la mujer ida es una, eh, es un chocho, es un culo delicioso, es una vulva que tiene determinadas características para este personaje que le habla a otros personajes varones y así sucesivamente, y ya también a las lectoras femeninas, porque ya hemos visto con Grisela Pollock cómo es que esta construcción del
de estas narrativas, pues subjetivan, hacen procesos de subjetivación precisamente para todos, ¿no? No es solamente exclusivo de los varones, sino que también dicen cómo se construye esta mujer, ¿no? Esta mujer, que en este caso, pues es ella. Y por supuesto, bueno, ella tiene en su texto completo una serie em, de capitulaciones, de capítulos, en donde precisamente primero comienza con los ejemplos de política sexual, hace una teoría de la política sexual, cuáles son los aspectos ideológicos, biológicos, sociológicos y las raíces históricas que hay en esto, cuáles son los aspectos polémicos, las definiciones, las paradojas, qué relación hay de esto con el movimiento feminista. Y después hace una tercera parte que es bien interesante también, que es las consideraciones literarias, ¿no? Y ahí lo dedica a una serie de escritores, este, como Henry Miller, como Jean Genet, como Lawrence, etcétera, y en donde va analizando precisamente cómo detrás de estas construcciones que se toman por canon, pues precisamente hay no solamente este aspecto de subjetivación del discurso, etcétera, sino que hay una política que tiene que ver precisamente con la construcción del género, ¿no? Y que está basada en la diferencia sexual. También es una de las cosas que critican muchísimo de las feministas radicales, el hecho de que la categoría de sexo sea tan importante. También ellas, bueno, no necesariamente es la única categoría que hacen en sus investigaciones y en sus análisis, pero además tampoco hay, digamos, como una unificación de criterios en los análisis que ellas realizan. Lo primero que yo les diría es, bueno, esta tesis de la política sexual, que es muy importante y que se genera y que se construye a partir del 69, pues precisamente nos hace ver varios aspectos en los que se cuestiona la postura también feminista, que tiene que ver con la pregunta que nos hacía Griselda Polo. ¿Separamos al artista de la obra? En este caso, tendríamos que decir, y en todos los casos, que no, que justamente la propuesta de que lo personal es político nos hace ver que en aquello que está planteándose como una estructura narrativa está implícita esa política sexual que se refleja de manera cotidiana y personal, no solamente en la vida de quien la escribe o en quien convive con alguna de estas personas, sino en todo el ámbito simbólico que toca, con sus lectores, con sus receptoras, con las reproducciones que hay de estas escenas a nivel cinematográfico, a nivel fotográfico, a nivel de fantasía, que se vuelve una relación entre varones y mujeres, entre no solamente, digamos, estos sexos binarios o estas ideas genéricas binarias, sino en todas las corporalidades. Entonces, esa es una de las cuestiones. No hay una separación entre la vida y la obra. Nos enseña a leer muy bien la obra, Kate Millett, como una política sexual, pero además también trae a colación precisamente los datos que estas obras tienen, tienen en vinculación con nuestra vida cotidiana.
y cómo se generan y cómo esto tiene también estas relaciones con la con la forma de socialización de nuestras vidas, de la forma en la que historiamos, de la forma en la que adquirimos determinados rituales, en cómo también se generan ciertas obediencias y sumisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es sumamente importante. Em, Esa postura a mí me gusta mucho. La verdad es una de las cosas que me gustan más de los feminismos radicales que hacen un análisis de una política sexual y que además nos dicen que la obra no puede estar disociada de de la vida de quien la hace, ¿no? O sea, si nos vamos hacia atrás, quien realiza una gran obra maestra en términos de música o en términos de pintura o en términos de lo que sea, pues necesita de una estructura que le permita realizar esa obra. Y normalmente esa estructura está basada en que las necesidades básicas de una vida creativa, pues precisamente la realizan otras y otros, ¿no? Ya sean esclavos, ya sean las mujeres eh, que trabajan en las casas, si es un aspecto burgués o de clase, como categoría, pues precisamente lo que nos hace ver este aspecto de lo personal es político, es que no hay ninguna obra que no pueda ser leída desde esa perspectiva, ¿no? Que no hay una neutralidad de la obra, no hay una trascendencia absoluta del autor, eh, de la obra respecto del autor y que precisamente hace que esas lecturas sean mucho más ricas en términos contemporáneos, ¿no? Que no nos podemos quedar con el arte por el arte, simplemente haciendo una lectura muy limitada, muy ciega y también muy cómoda, ¿no? De estas perspectivas. Bueno, les dejé este material también de Kate Millett para que ustedes lo puedan revisar. Eh, Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. En el siguiente quisiera más bien mostrarles otra de las feministas de este momento y cómo también plantear el aspecto crítico que tienen ellas implícitamente con la categoría de diferencia sexual. Bueno, este sería todo este video.